Buenos días, hoy es lunes 10 de enero del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al señor José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Señor Villavicencio, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Este mes hay un mes de movilizaciones, jornadas de protestas a nivel nacional. Le pregunto, para iniciar este diálogo, ¿qué resolvieron en la Asamblea Nacional del Frente Popular? Adelante. Gracias, buenos días, un gusto saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Evidentemente que las organizaciones sindicales y sociales estamos cumpliendo la 15ª convención donde resolvió ir a una jornada de movilización el 19 de enero y en esa línea declarar al 2022 el año de la organización, de la unidad y de la resistencia. Y frente a eso se han venido cumpliendo diferentes actividades, como previo a las jornadas de movilización del 19, se realizó este sábado en la ciudad de Quito la Asamblea Nacional del Frente Popular y sus organizaciones, donde se discutió los aspectos y las razones del por qué el 19 de enero los trabajadores y los distintos sectores sociales nos movilizamos a nivel nacional. ¿Por qué? Evidentemente que el gobierno no ha dado respuestas a las principales necesidades y demandas presentadas y exigidas por los distintos sectores sindicales y sociales. Ejemplos, durante 4 o 5 meses le vendieron humo a los ecuatorianos hablando de una supuesta focalización o de un subsidio para los sectores más afectados producto del incremento de los precios de los combustibles. Sin embargo, el acuerdo de la focalización o subsidios no existió. Y el acuerdo que aterrizan con los grandes dirigentes de los transportes es de que se incrementen los pasajes en nuestro país. Entonces, el afectado es el pueblo ecuatoriano. Segundo, está el tema de la seguridad social, donde el gobierno acepta de que le debe 1.300 millones por el tema del 40%, pero no dice cómo se va a pagar. Una deuda de salud que bordea los 8.000 millones de dólares y que el presidente del Consejo del IES, delegado por el presidente Lazo, dice que únicamente tiene 76 millones para enfrentar el tema de la salud cuando esté en riesgo hoy la vida de los ecuatorianos. Tercero, está el tema de las privatizaciones y de las concesiones, que suena sospechoso, por decirlo menos, que en plena pandemia el Banco del Pacífico se ubicaba dentro de los 5 principales bancos de este país, que tenía ingresos, que tenía rentabilidad, pero resulta que 7 meses después del gobierno del presidente Lazo, se ubica en el puesto 10º y hoy ya se habla de una posible venta. Y entonces la misma política de siempre, de desprestigiar las instituciones del Estado para mañana venderlas a precio de gallina enferma. Entonces, están las privatizaciones a través de la ley de inversiones que se va a volver a presentar en estos días. Está el tema laboral, que el gobierno persiste en generar empleo a través de una ley de oportunidades paralela al juego del trabajo o planteando reformas cuando está demostrado hasta la saciedad que la ley no genera empleo, regula las condiciones entre empleador y trabajador. Entonces, evidentemente que la política que el gobierno dijo en campaña que no era necesario la política del Fondo Monetario Internacional, que su gobierno no la va a aplicar, que iba a establecer otras políticas, hoy es el principal representante del Fondo Monetario Internacional. De la misma manera dijo no más impuestos a los ecuatorianos, pero a través de la ley tributaria que entró por el Ministerio de la Ley, establece más impuestos al sector medio de este país, a los profesionales, deja el camino libre para la evasión tributaria, no hay control de quienes saquen o ingresen recursos de paraísos fiscales. Entonces, obviamente el presidente Lazo es el principal representante de la política neoliberal en el país y se escuda de su incapacidad de gobernar atacando a los dirigentes sindicales y sociales. Terminó el 2021 y empieza el 2022 atacando a los dirigentes
del movimiento indígena, en este caso el compañero Isa, pero también hay una campaña y una decisión de desprestigio a los dirigentes sindicales y sociales. O sea, el mentor de esto fue el correísmo, y ahora el que entre comillas lo condenaba hoy está aplicando esa misma política. Entonces, al final del día, obviamente las principales necesidades y demandas de los ecuatorianos no se han resuelto en nuestro país. Señor Villavicencio, entonces el día 19 de enero se inicia en el país una serie de jornadas de protesta. Obviamente que sí. El 2022, siendo un año de la resistencia y de la protesta social en el país, se vendrán cumpliendo varias actividades, y una de ellas es el 19 de enero en todo el territorio ecuatoriano. Le pongo otro ejemplo. Mire, el gobierno sigue legalizando la flexibilización laboral en nuestro país. Hay cientos y miles de compañeros trabajadores que no firman contrato, que no están asegurados a seguridad social, cuando eso es penado por la ley en nuestro país. En diciembre del 2021 se dispuso que no se renueven los contratos ocasionales, eventuales en el sector público. Se despidió a servidores públicos, incluido a médicos, y hoy hace falta para aplicar la tercera dosis en nuestro país producto de la pandemia. Entonces, si vemos durante estos 7 meses la política económica, social, laboral, no ha cambiado en nuestro país. Dice de que acaba de entregar créditos al 1% a 30 años, como que si los ecuatorianos no nos daríamos cuenta de que primero es una institución del Estado donde nos van a prestar nuestra propia plata. El presidente Lazo dice aquí no van a necesitar ni chulqueros ni abogados, pero si los principales chulqueros están en la banca privada y que no les van a bajar ni un solo dígito, ni un solo centavo en el tema de los intereses, y terminan cerrando el 2021 con 340 millones de utilidades de ganancias. Entonces, evidentemente que hay crisis para la mayoría del pueblo ecuatoriano, pero los beneficiados de la política siguen siendo los mismos, los grandes grupos económicos y la banca de este país. Entonces, frente a eso, las movilizaciones inician el 19 de enero en todo el país. Ahora, ¿serán jornadas de protesta pacíficas o violentas? Mire, obviamente que nosotros hemos planteado, alzaremos nuestra voz de protesta desde las calles, desde los parques. Los violentos están en cartelera, ahí se aplican las políticas que afectan al pueblo ecuatoriano, porque la peor violencia es que exista el 35% de ecuatorianos de pobreza y en extrema pobreza, de que se haya reducido el presupuesto para la educación, para la salud, que se haya establecido presupuesto para dejar sin trabajo a servidores públicos en nuestro país. Entonces, los violentos están en Carondelet, que son los que están aplicando la política en contra de la vida, en contra de los ecuatorianos. Nosotros, haciendo uso del derecho a la resistencia y a la protesta social, el 19 alzaremos nuestra voz de protesta. Hay la posibilidad, señor Villavicencio, de los infiltrados que pretendan o que quieran fomentar el caos en el país para poder pescar a río revuelto. Obviamente que siempre ocurre, el gobierno mismo se encarga de poner los infiltrados o de tratar de confrontar, porque él dispone de la policía y de los militares de que armen el caos y luego decir ahí están los violentos, ahí están los que quieren desestabilizar. O sea, eso ya no nos sorprende. Obviamente vamos a tomar las principales medidas, tanto de bioseguridad como otras cosas, porque siempre de tratar de filtrar a la gente para no culpar a los dirigentes sindicales y sociales de este país. Tomaremos las medidas necesarias, pero evidentemente que hasta el momento seguimos planificando la jornada de movilización del 19 de enero. ¿Y cuántas organizaciones políticas, sociales, gremiales estarán caminando en estas protestas? Las 6 organizaciones del Frente Unitario, las 14 organizaciones sociales del Frente Popular, las organizaciones políticas que siempre han acompañado a los trabajadores Popular, entre otros. Y obviamente ya también vamos a tener la reunión con nuestro compañero Leonidas Issa para ir
discutiendo algunos detalles previo a la jornada de 19 de. Es decir, que la CONAIE también estará presente, sumándose a estas jornadas. Obviamente hay una unidad del colectivo donde está la CONAIE, FEIDE, Petrotín, Frente Popular, PUT, que hemos venido trabajando en conjunto y hemos ratificado la unidad para seguir luchando por mejores condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo de este país. Señor Villavicencio, le consulto, ¿cómo mira usted la división que existe al interior de Pachacuti en la Asamblea Nacional? Mire, nosotros hemos tomado una postura y hemos dicho claramente que nosotros saludamos la decisión, la postura de algunos asambleístas de estar junto al pueblo, junto a los trabajadores, Salvador Quispe, entre otros, pero también condenamos a quienes están haciéndole juego al gobierno. Y nosotros hemos dicho claramente que la presidenta tiene que decidir si está con el diablo o está con el pueblo ecuatoriano, porque no puede prestarse a la política neoliberal. Entonces nosotros hemos planteado de que la Asamblea tiene que jugar el rol de legislar y fiscalizar. Deben olvidarse de las pretensiones de gobernar en beneficios individuales o a través de la presión económica. Deben olvidarse de las prebendas. Obviamente que sí, nosotros hemos dicho claramente legislar y fiscalizar. Y cuando decimos legislar es la aprobación, la discusión, el debate de leyes que favorezcan a los ecuatorianos. No se pueden seguir aprobando leyes en favor de los grupos económicos o a través de las presiones políticas o a través de prebendas. Entonces es fundamental. Y el tema del combate a la corrupción, obviamente, porque los ecuatorianos no nos podemos olvidar de la peor pandemia que enfrentamos, que es la corrupción, porque se les sigue robando a los ecuatorianos, pero como que ya no están olvidando cuando hoy esos recursos le hicieran tanta falta para los ecuatorianos para resolver educación, salud y empleo. Corrupción que continúa gozando de muy buena salud en el país, ¿no? Obviamente, mire, el gobierno dijo que iba a combatir la corrupción, pero yo te ofrezco, busca quien te la combate, es el presidente Lazo. Entonces, obviamente, cuando se habla de los narcogenerales, se habla de no resolver las principales necesidades, como el tema de las mismas cárceles que hay, se ha demostrado que hay actos de corrupción. Entonces, vemos de que no hay la voluntad ni del gobierno ni de la Asamblea de combatir la corrupción. Entonces, las organizaciones sindicales y sociales tenemos que seguir presionando para terminar con esta pandemia denominada corrupción. ¿Y qué hacemos, señor Villavicencio, el pueblo ecuatoriano, con esta asamblea hundida en el desprestigio? Mire, nosotros no hemos descartado en su momento, nos tocará levantar la voz y decir que se vayan todos, porque lamentablemente el pueblo ecuatoriano ya está cansado de estas cosas. Aspira a un nuevo accionar de la asamblea, de la justicia de este país, de las instituciones como tal, porque lamentablemente dejan mucho que desear. O la misma Corte Constitucional, mire, 2 años se van a cumplir de la aprobación de la ley humanitaria y hasta el momento no se pronuncian. Y hay una renovación este año, la ley humanitaria cumple 2 años en mayo y no se pronuncian. Entonces, obviamente que todas las instituciones del Estado deben actuar en derecho, hacer cumplir el Estado constitucional de derechos y de justicia social y no ponerse el traje de los gobiernos de turno y en esa línea actuar. Entonces, evidentemente que seguimos luchando en el tema de que se garantice la seguridad jurídica que pasa por varios aspectos en el país. La Corte Constitucional acaba de dar un golpe en contra de la credibilidad al mandar a pagar una indemnización a jueces y conjueces que no aprobaron una evaluación y fueron sacados. Y obviamente este es un aspecto más de la Corte. La famosa ley humanitaria no se ha pronunciado cuando la audiencia fue el 29 y 30 de octubre del 20, del año 2020. Sin embargo, presentan una acción de protección al artículo 25 de la ley humanitaria y les dan paso. Lo único positivo que tenía esa ley era garantizar
el trabajo a quienes estuvieron salvando vidas en plena pandemia y les da parte del equilibrio constitucional el derecho al trabajo. Entonces, evidentemente que la Corte Constitucional no ha venido actuando de manera correcta cuando son los llamados a hacer respetar los derechos humanos, la Constitución, los convenios internacionales. Entonces, ¿cómo es posible que den paso a gente que no aprobó una evaluación? Entonces, eso obedece a cómo viene actuando la Corte Constitucional, que nosotros aspiramos que en esta renovación parcial ya se puedan nombrar a jueces, por Dios, que actúen con ética y en derecho. ¿Por qué no pedimos otra cosa? Actúen con ética y en derecho, porque son los llamados a interpretar la Constitución, los convenios internacionales y los derechos humanos. Sin embargo, hacen todo lo contrario. Estamos dialogando con el señor José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Se viene entonces una gran jornada nacional de movilización el 19 de enero. Señor Villavicencio, ¿hay la posibilidad de que el gobierno aproveche de estas jornadas de movilización para acusarles de terrorismo, sabotaje y enjuiciarles? Ya no nos sorprende, mire, lo hicieron los anteriores gobiernos y esta no es la excepción. Ya conocemos que hay la orden de nuevamente sacar los periodicazos para desprestigiar a los dirigentes sindicales y sociales de este país. Ya se ha dicho al compañero Isa que es un violento, un anarquista, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya no nos sorprende, esa ha sido su política. Buscan poner una cortina de humo frente a su incapacidad de gobernar para atacar a los dirigentes y a los luchadores sociales. Nosotros hemos dicho, no le vamos a correr. Presidente Lazo, aquí estamos. Lo que no va a encontrar en nosotros es actos de corrupción. Lo que no va a encontrar en nosotros es que nos veamos en contra de las principales necesidades y luchas que demanda el pueblo ecuatoriano. Entonces, sus amenazas de encarcelar, de mandar a disponer que hagan los periodicazos, ya no nos asusta, ya no nos sorprende, porque evidentemente que esa ha sido la actuación de los gobiernos burgueses, de los gobiernos de derecha en nuestro país. Aquí en Cuenca, señor Villavicencio, el Ministerio de Obras Públicas presentó una denuncia en la Fiscalía acusando a varios comuneros de sabotaje en el tema de la vialidad en Molleturo, porque allí los ciudadanos salieron con sus picos y palas a despejar el camino para poder seguir viviendo y movilizándose. El gobierno no ha tenido la capacidad de resolver el tema de la vialidad, más allá que pueden decir estar recién 7 meses. Obviamente el tema de la vialidad en el país es crítico, el país es crítico. Uno que tiene una oportunidad de recorrer las diferentes provincias del país, vemos cómo están la vialidad. Y se pretende entonces que la gente, que los comuneros que necesitan trasladar sus productos, trasladarse de un sitio a otro, en vez de apoyarles, lo que hacen es demandarlos. Entonces, evidentemente que estas cosas no ayudan. Similar está pasando con el tema de la salud. Nos vendieron una falsa seguridad en el tema del COVID-19. Y luego, obviamente, vino octubre, noviembre, diciembre, y hoy estamos viendo las consecuencias. Segundo, está el tema de que la gente ya está cansada de las decisiones de un COE, que no pega una. Hay que bajar el aforo al 50, al 75, al 30. Pero no controlan el tema de la vialidad. Todos los días en la ciudad de Quito la gente tiene que trasladarse a sus labores. Y en la ecovía, en el trole, por Dios, eso es como caquil. Y entonces no hay coherencia en lo que dicen con lo que están haciendo en el país. Entonces perdieron una falsa seguridad. La gente ya está cansada de las restricciones porque tiene que salir a sobrevivir. Más del 40% de ecuatorianos existen con $1.50, entonces no le pueden tratar ese derecho. Y evidentemente en su momento tomaron decisiones pensando en el desarrollo económico y no en el derecho de salvar vidas para los ecuatorianos. Entonces estamos viendo las secuencias. Si la ciudadanía exige, le demandan, le amenazan. Entonces,
Nosotros hemos dicho claramente que el gobierno quiere meter presos a todos los dirigentes y al pueblo ecuatoriano que salimos a protestar. Entonces, que inicie a construir cárceles. Pero primero le exigimos que por lo menos tenga la capacidad de controlar las cárceles que ya existen en este país, que ni siquiera eso hacen. El presidente Lasso ha manifestado públicamente que está cumpliendo las promesas de campaña, que ya incrementó $25 al sueldo básico, y que ese dinero, esos $25, los ecuatorianos deberían guardar como un tesoro nacional. Mire, ya no nos sorprende sus declaraciones. También dijo de que Lorenza podía vivir con $1 diario, con 20 horas al mes. O sea, es el concepto y el pensamiento de su política. Él se vio obligado a cumplir en algo el tema de lo que ofreció España y de fijar los $5. Porque su credibilidad estaba de picada, inició con su credibilidad del 70% y hoy tiene una credibilidad del 8 al 30%. Entonces nosotros sí hemos dicho es positivo esa fijación, pero hay que seguir hablando de una política general de sueldos y salarios, porque no sobrepasa el 18%, no hay diferencia de las anteriores fijaciones. Y hay unos 450,000 trabajadores que benefician de un grupo de alrededor de 2 millones de trabajadores, tomando en consideración que esto es únicamente para el sector privado. En el sector público, más de 8 años congelados los sueldos y salarios. Y entonces los ecuatorianos resulta que con su política nos toca esperar hasta el 2025 para tener un salario básico de $500 y recién ahí cubrir el 60% del costo de la canasta del 2021. Entonces, evidentemente de que nosotros seguimos exigiendo una política general de los salarios, que se respete lo que dice la Constitución, no se ha cumplido. Entonces, con su política y su forma de que viene actuando, de aquí en el 2025 recién $500 al salario básico, cuando ya a inicios del 2022, en algunas provincias el costo de la canasta básica bordea los $760. Y entonces evidentemente que va a seguir habiendo una brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. Entonces, estas cosas evidentemente que tienen que cambiar. Entonces, no hay la voluntad de cambiar. La política sigue siendo la misma en el tema económico, en el tema social y en el tema laboral. Hoy hay denuncias de gente que no tiene contratos, que no tiene seguridad social, trabajan 8, 12, 14 horas, sin contratos, sin seguridad social, y antes de cumplir los 3 meses de entonces, esa política está implementando el gobierno de los hechos, legalizar la precarización laboral en el país, porque obviamente no hay Ministerio del Trabajo que tutele los derechos individuales y colectivos de las personas. Bien, gracias al señor José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Volveremos después del 19 para dialogar nuevamente con usted y hacer una evaluación de lo que ha sucedido en el país, de lo que sucederá en el país. Gracias, desde siempre y hasta siempre. Gracias a ustedes también, siempre a las órdenes. Un abrazo a la distancia. Buenos días.